Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Regresamos ya luego de algunas semanas a nuestra cancha aquí, a la casa de la jugada maestra en la Trinca. Vamos a hablar en este partido, en este encuentro con dos grandes comunicadores políticos, analistas políticos de nuestra cuenca. Estamos hablando de Grace Jiménez, quien, como señalaba en Twitter, pues es nuestra revelación cuencana de este torneo. Ha estado en muchísimos escenarios jugando y pues también participando con sus ideas, con su conocimiento y le damos la bienvenida a Grace en primer lugar. Hola John, buenas noches con todos y con todas. Matías, qué gusto compartir un espacio nuevamente contigo. Bueno, John, así como que revelación, revelación no tanto. Por andar tan revelada ya me quitaron hasta la cuenta de Facebook. Pero bueno, es parte del trabajo y del quehacer político. Así que yo agradecida con el espacio, como siempre, John, es un honor compartir la política, el debate, las reflexiones contigo y con toda la gente y la audiencia de la clínica. Muchas gracias por la invitación. Y en el otro arco tenemos a Matías Abad, Matías que es un analista pues ya de larga trayectoria que nos tiene acostumbrados tanto en Twitter como en algunos medios impresos y digitales a sus análisis políticos. Lo tenemos también Matías, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Grace, estimado John, qué gusto acompañarles esta noche. De hecho, la revelación es el programa, ¿no? Este programa que ha sabido combinar ahí el buen humor con la profundización política y espacio para los candidatos. Creo que ha sido un excelente aporte para, esta, para este proceso electoral y ojalá más bien no se pierda mucho, ¿no? Creo que ha estado en la banca un buen tiempo, ya es hora de saltar de nuevo a la cancha y bueno, de hacer un poco de aporte político a la comunidad. Sí, bueno, vamos a tener este partido que es básicamente una previa, ¿no? Que tenemos para el 11 de abril, para las elecciones, para esas elecciones que han sido, si no me equivoco, Grace, una de las más mediatizadas de los últimos años y las redes sociales principalmente han jugado un papel preponderante. Quería iniciar con esto el partido y bueno, empezar con Grace, a quien presentamos primero. ¿Cómo ves a los candidatos, tanto a Arauz como a Lazo, en cuanto al manejo de redes sociales en esta campaña electoral? Ya. Sí, John, efectivamente, como lo dices, una campaña llena de emociones, de sorpresas, unas elecciones 2021 donde nos han mostrado lo bueno, lo malo y lo feo de la política. Yo siempre lo he venido diciendo a lo largo de mi carrera, desde que inicié en política, las campañas las gana quien menos se equivoca. De hecho, hay un libro escrito de Carlos Escalante quien menciona que en todas las campañas van a existir errores, pero quien menos los cometa, quien menos esté inmerso en ese espacio, probablemente puede llegar al poder. Yo creo que esta segunda vuelta ha sido un campo de ring, no un campo de fútbol, pero sí un espacio, un ring de pelea en donde los candidatos se han peleado unos con otros, donde se han dado golpes bajos unos entre otros, donde han posesionado más el pasado político de cada uno de los candidatos y se han fortalecido del aplauso de sus votos duros. Creemos que desde el análisis, desde la comunicación política, no le han brindado una verdadera propuesta, un verdadero plan de gobierno, unas verdaderas propuestas que realmente resuelvan las necesidades de la gente, empleo, educación, salud. Una de las cosas que yo siempre enfocado en el tema del análisis político es que necesitamos hacer de la transparencia una política de Estado, que es necesario tener un plan de vacunación adecuado que garantice la vida, que hay que ver o que hay que mirar a ver los problemas de otros sectores como las mujeres, como el ambiente, como los grupos animalistas, como el ecologismo, como los sectores campesinos, los agroemprendedores. Entonces, es una campaña que más que positiva ha tenido cosas negativas. Vemos una campaña sucia como nunca antes en la historia del Ecuador desde el retorno a la democracia y creo que esto ha impedido que los votantes del electorado mantenga una posición por uno u otro candidato. El uno representa a la vieja política, 3 veces candidato a la presidencia, 20 años en la política, y el otro obviamente viene de un pasado que para unos es bueno, para otros no tan bueno, y que viene obviamente acompañado de una falta de liderazgo.
Entonces es importante entender cuáles son las expectativas reales, cuál es el papel de las campañas electorales en cada una de las candidaturas, pero sobre todo cuál es el papel del candidato frente al nuevo gobierno y frente a la crisis que está viviendo el Ecuador. Desde este mismo tema hablamos con Matías Abad, Matías que también ha estado ligado al mundo digital, que también nos tiene acostumbrados a sus redes sociales muy movidas, muy analíticas, muy centradas también. ¿Cómo ve ese partido, el partido en la cancha digital, tanto de Arauz como de Lazo, al menos en esta segunda vuelta, que ha sido un poco más intensa en ambas candidaturas? En la primera vuelta, estimado John, yo creo que tanto Andrés Arauz como Guillermo Lasso no llegaron a conectarse con el electorado, ¿no? Yo creo que la estrategia digital que ellos siguieron a la larga no fue más que extrapolar la campaña tradicional a las redes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, si el candidato estaba dando una rueda de prensa, pues la rueda de prensa se transmitía en las redes. Si alguien estaba haciendo una caravana, pues pasaban 2 horas de caravana en el Internet de forma secuencial. Entonces, ese no es el contenido, no son los códigos ni son los soportes que la gente o el usuario de redes sociales esperan. Nadie entra al Instagram a ver una caravana de hora y media en donde el candidato está medio por atrás en alguna camioneta, ¿no? Entonces, esa campaña que si bien estuvo muy presente, a veces se confundió en el sentido de mientras más cantidad de exposición de mi material tengo en las redes, mejor me va a ir, ¿no? Y eso se ha demostrado que es la cosa más falsa, ¿no? Más bien, pocos elementos de calidad que se sintonicen bien con la plataforma y que sobre todo generen alguna conexión con el elector son los que más bien terminaron o han terminado viralizándose más, ¿no? Bueno, y eso creo que es evidente respecto a la campaña de Javier Herbas, ¿no? Que pudo llegar a conectarse utilizando, sí, los medios que todos estaban utilizando, pero sintonizándose mejor con la expectativa que tenía el usuario de esa red, ¿no? Haciendo muchos lives, haciendo videos cortos, mezclando con humor, también poniendo propuesta, haciendo también una planificación ordenada, ¿no? De momentos para hacer el chiste, pero también momentos en los cuales había que presentar la verdadera propuesta y de alguna manera calar en el electorado que al menos buscaba algo más racional dentro de este conjunto de emocionalidades que también nos dio la campaña, ¿no? Quizás en la segunda vuelta, bueno, creo que es evidente que en la segunda vuelta también fue una buena lección para ambos candidatos, fue un bofetón de un 48% de electores que optaron por otras candidaturas que ofrecían otro discurso y sobre todo también otra propuesta, ¿no? Como señalaba Grace hace un momento. Ya no era solo el tema económico, la macroeconomía, sino también los elementos que este rato también están sintonizados con las expectativas de mucha gente y particularmente de jóvenes, ¿no? Temas de género, medioambientales, el discurso también de ampliación de derechos, que son realidades, ¿no? Yo soy profesor universitario y no es que no es que es una creencia falsa, ¿no? De hecho, los estudiantes, uno les pregunta, bueno, ¿qué tipo de maquillaje consume usted? Dice, yo compro tal porque no se hace pruebas en animales, ¿no? Son respuestas que a veces me sorprenden porque no soy tan viejo, pero estoy en una generación de transición que quizás no estoy tan sintonizado con esa nueva escala de valores que manejan los jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que en esta segunda vuelta sí han atendido tanto desde el formato, es decir, han utilizado los medios para generar mayor sintonía, mayor conexión, mayor comunicación horizontal con sus electores y también han incorporado sin duda nuevos elementos que permitan llegar, por supuesto, a aquellos electores que no quisieron reducir su expectativa política a la dicotomía correísmo-anticorreísmo como fue en la primera vuelta. Y teniendo en cuenta las herramientas que se utilizan en redes sociales en cuanto a lo teórico, ¿no? En cuanto a llegar a emociones. Hay dos emociones que se vieron principalmente durante esta campaña y con esto, para cerrar el marco teórico y meternos un poquito ya en lo que tiene que ver a Cuenca, que son las tendencias, por un lado, del miedo, de ese miedo a convertirnos en una Venezuela, quizás ese miedo a volver al pasado, por otro lado el miedo a revivir quizás una crisis bancaria, el miedo a un cambio
de política económica, y también estaba la ira como una emoción predominante, la ira en contra de lo que significó el correísmo en su tiempo, quizás también esa ira en contra de un clivaje social, de esa diferencia entre clases altas y clases no tan altas, por así decirlo. ¿Cómo ven ustedes ese partido? ¿Ganó el miedo, ganó la ira? ¿Esto le favoreció a Lasso, le favoreció a Arauz? ¿Cómo ves, Grace, ese partido de emociones? Bueno, yo siempre digo que, analizando una frase de Luis Arroyo, el miedo aumenta el indeciso, pero no moviliza el voto. Vemos que hoy en una campaña electoral las emociones son importantes, pero hay que entender que la gente producto de la pandemia cambió su forma de vida. Yo ya no se rige por emociones, sino se rige por certezas. Por quien le brinde certezas o le brinde soluciones a los problemas más latentes de la gente, a sus problemas más cercanos a su familia. Hay que entender que el Ecuador ya dejó ese discurso del feriado bancario, somos Venezuela, el antichavismo, la narcopolítica, ese discurso que por muchos años mantuvo alguno de los candidatos para vencer al correísmo, porque no significan preocupaciones más latentes de la gente. La gente no come con el antichavismo, la gente no come con el feriado bancario, la gente no educa a sus hijos con la narcopolítica. Entonces ya son discursos que no calan y se han quedado en las elecciones del 2017. Seguramente en ese momento la gente pensaba o tenía miedo de convertirse en un país o en otro país. Hoy la gente tiene miedo de convertirse en Ecuador por una crisis sanitaria terrible, por una crisis política que no ha logrado estructurarse, por una falta de liderazgos y una deslegitimidad de las instituciones del Estado, por una crisis social donde las mujeres vivimos violencia a diario, y en una crisis económica donde 7 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado, que significa que ganan menos del salario básico. Entonces, enfrentar esa nueva realidad de los electores, enfrentar ese nuevo país frente a los problemas que hoy han potenciado mucho más la violencia, han desgastado mucho más la educación, han desgastado mucho más la crisis económica, han hecho que esos discursos políticos, la tendencia del miedo, la tendencia de convertirse en un país o en otro, la tendencia de que si votas por mí vas a estar en los semáforos pidiendo comida, ya no son factibles o ya no calan en estas estrategias electorales. Hay que entender también otra cosa, John, que necesitan los candidatos o las autoridades que hoy tenemos en nuestro país una coherencia política, necesitan decirle a la gente no lo que quieren escuchar, sino lo que deben escuchar. Y obviamente con conocimiento de causa, pero no solo del candidato, sino del partido al que representan. Vemos hoy algunos candidatos que se sientan a hablar con las mujeres cuando compararon a la mujer con la economía, vemos a otros candidatos que necesitan o que quieren hacer proyectos en favor del agua, cuando lamentablemente el gobierno que le antecedió fueron quienes celebraron en un momento los proyectos extractivistas. Entonces es importante entender la coherencia entre la realidad del país, entre el contexto del país, pero también con la candidatura y las necesidades más latentes. Hoy los sectores como el ecologismo, como las mujeres, como el animalismo, como el respeto al ambiente, fueron agendas muy importantes y que se pusieron en el debate desde primera vuelta y no las tomaron en cuenta. Y ahora en segunda vuelta se rasgan las vestiduras haciendo acuerdos, pero no son suficientes. Hoy los jóvenes quieren que se haga política con los jóvenes. Hoy las mujeres queremos estar sentadas tomando las decisiones sobre lo que nosotros estamos buscando, que son agendas en defensa de las niñas y de las mujeres. Hoy el sector indígena o campesino necesita proyectos adecuados para reactivar la economía desde sus territorios. No necesitan promesas ni propuestas demagógicas que mientras más corto el tiempo más se exacerban, sino necesitan respuestas reales. Y lamentablemente en el Ecuador, a 3, 4 días de la elección, todavía tenemos un más o menos 20% de indeciso que no sabe por quién votar, que no ve en los candidatos en este balotaje una opción
de cambio, de reestructura del país, de fomento en la reactivación económica. No ven un candidato que realmente tenga estas propuestas reales de querer ayudarle a la gente. ¿Consideras, Matías, tenemos nuestro propio profe, el profe Matías, vamos a ponerle acá para usar el argot deportivo? ¿Cree, profe, que es realidad esto más allá de lo que señala Grace, de que la gente obviamente necesita propuestas más allá de emociones? ¿Cree que hubo quizás este partido también entre el miedo, la ira, el odio, y cómo favoreció a uno u otro candidato en la campaña? Bueno, el ataque en política es efectivo siempre y cuando incluya un elemento nuevo y un elemento que además de nuevo importe o le llame la atención o mueva alguna fibra del electorado que efectivamente está indeciso, ¿no? Yo creo que más bien lo que hemos visto es simplemente una agudización de los ataques de siempre, ¿no? Del feriado bancario, del tema del banquero, de Venezuela, de todo lo que creo que estamos viendo a diario. Entonces, yo a ratos me pregunto si es que este tipo de campaña que ya la hemos visto, quizás no solo en estos 2 meses, 2 o 3 meses, sino ya 5 o 7 años de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo no sé cómo se espera generar un resultado distinto haciendo lo mismo. Entonces, ahí llega un poco la contradicción de que quizás, y esto también ya de alguna manera me lo he sondeado y lo he medido, la gente simplemente está harta de que siga la gente, de que sigan las campañas de esa forma y más bien se fortalece el voto indeciso en el sentido de que no porque me repitan más Venezuela, no porque me repitan más feriado bancario voy a tomar una u otra posición, ¿no? Seguro algo de impacto habrá, ¿no? Pero así como para movilizar ese 15, 20% que todavía está indeciso, creo que es más complejo, ¿no? Yo creo que más bien hará la diferencia aquel que se destaque con algo positivo en estos últimos días, por lo menos se sienta a alguien que hay alguna esperanza con uno de los dos candidatos. No sé si es el momento para que el elector que está indeciso en este momento quizás profundice en planes de trabajo, lo veo muy difícil, ¿no? Yo creo que simplemente el candidato que le dé un poco más de sensación de esperanza quizás puede ser un elemento que movilice a ese electorado que falta. Otro, sin duda, también la tendencia, ¿no? Por eso también hay esta guerra de encuestas, porque a la larga hay un elector que va a estar indeciso frente a la papeleta, ¿no? No hay que descartar eso. Si puede ser este mismo 15% o póngale un 10%, que tranquilamente va a decidir la elección en la forma que está este momento tan apretados los resultados, según lo que hemos podido ir midiendo en estas últimas semanas, ese elector si es que ve que o siente, porque también se siente cuando un candidato va mejor, ¿no? Si es que ese elector siente que quizás va a ganar uno u otro candidato, quizás a última hora se suba en la camioneta de aquel que esté liderando o del que se sienta que está liderando, ¿no? Y por eso, como digo, la guerra de encuestas es diaria, ¿no? Nos llegan hasta hechas en Paint, hechas en Excel, hechas en PowerPoint, o unas más sofisticadas, por supuesto, y otras hasta reales. Entonces, es una maraña de datos que más termina confundiendo a la gente. ¿Y por qué estamos así? Bueno, yo creo que ambos candidatos, para empezar, partieron con mucha resistencia, ¿no? Si bien tienen un voto duro, también son candidatos que si les medíamos y decíamos, bueno, usted votaría por este candidato, ambos tenían un porcentaje muy significativo de no, yo no votaría por él. Y es curioso porque en el caso de Arauz es un candidato completamente nuevo, ¿no? Y quizás la estrategia para él en esta segunda vuelta intentó desmarcarse de la figura de Correa, porque era un voto que ya lo tenía, y más bien con su liderazgo, con sus propias propuestas, con su propia imagen, empezar a captar ese electorado que estaba buscando algo nuevo, ¿no? Tal es así que votaron por otros candidatos distintos en la primera vuelta. Pero, por supuesto, la misma campaña de Guillermo Lasso trató de atarle desde el inicio a la figura de Correa para que no se pueda desmarcar, pero se habla de si realmente Arauz existe como candidato, ¿no? Porque a la larga seguimos pensando en que es una elección Correa-Guillermo Lasso. Y también el mismo Correa se ha metido en la campaña, o sea, no ha aguantado en algunos momentos quizás
la pasión de participar en la campaña y de defenderse, de atacar, de replicar, y quizás tal vez eso ha hecho que el crecimiento de Andrés Arauz no haya sido el esperado, ¿no? Por el endoso de ese voto de resistencia, ¿no? De esa percepción de resistencia que tiene el electorado, ¿no? Más o menos se maneja la idea de que ambos están en un empate técnico. Si así fuera, podríamos decir que Guillermo Lasso ha subido 20 puntos y Andrés Arauz solo 8, ¿no? Entonces, esa resistencia creo que ya está en unos niveles de que ambos están con resistencia y como digo, quizás solo elementos positivos del uno del otro quizás puedan inclinar la balanza hacia un lado, ¿no? Teniendo presente que si bien todavía el nulo está alto, yo creo que ese voto nulo se irá canalizando hacia algún candidato, ¿no? Yo no creo que sobrepase del 12-13% que ha sido el mínimo histórico desde el regreso a la democracia en una segunda vuelta. Ahora vamos a entrar un poco ya en la cancha de Cuenca. Cuenca no solamente porque estamos pues, en esta ciudad, desde donde hacemos base, sino porque el Azuay, viendo el mapa electoral, se convierte en una pieza clave dentro de las elecciones. Ayer hacía un análisis previo a esta entrevista, veía un poco el mapa electoral en cuanto a los resultados que hubieron en febrero y también en los resultados que hubieron en el 2019, que si bien son seccionales en las que se vota mucho por el candidato más que por el partido, sí pueden dar una idea quizás de por dónde van las preferencias en cada provincia y veía que al menos de lo que se espera, de lo que se proyecta, Guillermo Lasso podría ganar en, digamos, casi toda la sierra. Arauz podría ganar en casi toda la costa, claro, con límites de diferencia entre uno y otro que pueden ser menores o mayores dependiendo de cada provincia. La Amazonía, al menos yo la veo como un territorio quizás un poco dividido después de los últimos pronunciamientos y alianzas que se dieron, pero Azuay votó mayoritariamente por Yacu Pérez, más del 40% de la votación, que ahora pues quizás no encuentre representación ni en Guillermo Lasso ni en Andrés Arauz, porque buscaban precisamente los cuencanos una tercera vía. ¿Podría interpretarse así? ¿No podría interpretarse así? ¿A dónde van esos votos y qué tan importante es Cuenca, Grace? Bueno, John, yo creo que una de las cosas que más me ha gustado de toda esta campaña electoral y de todos los espacios en los que hemos estado presentes es la mirada que se ha dado a la SUAY desde diferentes ópticas. El Azuay ha sido una provincia abandonada por el centralismo. Ha sido una provincia con quien tienen una deuda histórica en diferentes temas de progreso, de ciudadanía, de vialidad, de sistema de transporte público, de conexión. O sea, Azuay, a pesar de ser la cuarta provincia económicamente y más productiva del país y ser la tercera ciudad más importante del Ecuador, está abandonada. Frente a la crisis de liderazgo que tenemos en el Azuay, y hablo de las autoridades que hoy tenemos un abandono absoluto por parte del gobierno central. Diciendo esto, hay que entender tres cosas principales o tres conceptos principales. El primero, que la SUAY, y ahí creo que discrepo un poquito contigo, John, no sé, ya veremos, tenemos que hacer una apuesta aquí como en todo partido político, como en todo partido de fútbol. Claro, claro. Si tú analizas el voto de las elecciones en el 7 de febrero, el SUAY le dijo sí o le dio una apuesta al centro, izquierda, centro izquierda y a la izquierda. Porque los 5 candidatos asambleístas representan eso. Causas, defensa del agua, defensa de los derechos de las mujeres, obviamente por el tema del arrastre, pero han tenido estas propuestas mucho más focalizadas a nivel del país y a nivel de la provincia. Primero uno. Segundo, la sierra ha sido la sierra, en especial la provincia de la Azuay, Cañar y Loja, han sido las provincias más afectadas en un momento, el feriado bancario por la migración. Por ende, tienen arraigado las familias azuayas el tema del feriado bancario en ciertas edades, el tema de votar por un candidato de la banca. Y en eso hay que analizarlo. Porque creo sí sacó un porcentaje representativo en las elecciones anteriores, porque tenía una plataforma política, una estructura política llamada Marcelo Cabrera o Paul Carrasco.
que en ese entonces estaban o para la alcaldía y era el alcalde, o para la prefectura y era para una candidatura mucho más amplia. Hoy Guillermo Lasso tiene una plataforma en el Azuay, pero que no está liderado por ningún actor político, digamos, que este momento está en la palestra. Entonces creo que es importante analizar eso. Y tercero, también que lamentablemente en esta segunda vuelta hemos visto que la SUAY como nunca es un sector importante, como nunca. ¿Por qué? Porque está votado casi un 40% de un sector del electorado, digamos, que le dijo sí a Yacu Pérez, pero que no le alcanzó. Según las encuestas de perfiles de opinión, en el Azuay se está debatiendo Andrés Arauz con el 37% y el 30%, Andrés Arauz con el 37%, pero el voto nulo con el 36%. Ahora, Te invito a que lo veas, John, y igual a la gente que quiera, para que no sé si tú lo puedas dejar o lo puedas subir en el portal. Creo que es importante analizar ese dato. ¿Por qué? Porque la SOI está, digamos, en nuestro vulgo popular, votadito, pues. Y los ya. dos candidatos que hoy están en el balotaje no han sabido o no han tenido la, digamos, prioridad o no han logrado captar en el electorado cuencano y azuayo. Ahora, Primero, porque ninguno de los dos tiene una propuesta concreta de la defensa del agua, en el cual en Cuenca le dijo el 82% a ese proceso, porque ninguno de los dos tiene un proyecto adecuado en el tema de vialidad, que es una deuda que tienen con el país. Hace 3 semanas que estaban en las lluvias de la Suay y Cuenca no tenía conexión con Guayaquil, porque la Cuenca Mayor estaba cerrada, con Loja, porque la vía estaba cerrada, con Cañar, porque la vía estaba cerrada, y con el Oriente, porque la vía estaba cerrada. ahora teniendo en cuenta digamos, este índice de nulos que tú supones, yo personalmente pensaría, no sé qué opina Matías, que el histórico del voto nulo, si bien crecerá un poco en estas elecciones, no creo que sobrepase, personalmente, te lo digo, no creo que sobrepase el 15 o 16%, pero habría que analizarlo. Y en esa apuesta, Matías, ¿qué consideras de la campaña de Lasso y Arauz para Cuenca y ese voto que dejó Yacu Pérez, poniéndole un plus? Matías ha estado hablando mucho sobre la campaña de Lazo en redes sociales y de lo que se puede colegir, al menos, es que los votos que fueron para Herbas en su momento, quizás en un buen porcentaje irán a parar a la opción de Lazo. Matías, ¿cómo ves esta diferenciación entre Lazo y Arauz ya centrados en Cuenca y en el Azuay? Bien, respecto al voto nulo, creo que es interesante el análisis. Yo también concuerdo en que eh, si llega al 15%, quizás ese sería mi tope, ¿no? Yo creo que seguirá entre el 12-13% por varias razones. Hay una que no nos damos cuenta, la gente no sabe cómo anular el voto. O sea, quizás en cierto segmento, en cierto estrato, pero he hecho algunas preguntas respecto a esto mismo del voto nulo, ¿no? Bueno, ¿cómo va a anular el voto? Hay gente que no sabe cómo anular, ¿no? Que espera que haya algún casillero o algo para poder expresar su opinión de esa forma, ¿no? Otra razón por la cual creo que el nulo no va a llegar a ser tan significativo es porque la gente hace mucho esfuerzo para llegar a la junta receptora del voto, toma el bus, le toma su tiempo, hacer una fila larga y de alguna manera enfrentar la posibilidad de enfrentar psicológicamente la opción de elegir a uno de los candidatos es mucho más atractiva que simplemente decir me hice todo el viaje, todo el esfuerzo, la fila de una hora para simplemente tachar Claro, el como quien papelito, dice, ¿no? ¿para qué compro la entrada Entonces, del partido si no lo voy a ver? Más o menos así. algo así, y psicológicamente es como que además la opción del nulo no está tan explícita, ¿no? Si quizás fuera un casillerito al lado de los dos candidatos sería mucho más atractivo, ¿no? En la forma que está, como digo, psicológicamente no le veo que vaya a despuntar tanto. También se ha ido debilitando la campaña del nulo, ¿no? O sea, si bien en un inicio pues, todo Pachacuti que estaba sólido con iniciar, con continuar la campaña del nulo, darle un sustento ideológico. Los últimos acontecimientos del fin de semana, el tema al revés de Jaime Vargas al apoyarle a Andrés Arauz, a la vuelta de la esquina también Lourdes Tibán apoyando a Guillermo Lasso. Creo que ha hecho que también se debilite en cierta forma la campaña del nulo.
Y respecto a dónde va la votación de los candidatos, bueno, en principio van un poco para los dos, ¿no? Eso sí es indiscutible. Sin duda creo que el votante más urbano, joven, de Javier Herbas, creo que principalmente irá en mayor proporción hacia Guillermo Lasso. Y el voto de Yacu es bastante más complejo, creo yo, es más heterogéneo. O sea, por un lado, sin duda, está el movimiento indígena, está la CONAIE, está Pachacuti, también está la Unidad Popular, que no deja de ser un grupo representativo todavía de electores, pero también hay grupos más de centro, ¿no? Hay gente que no se identifica ni con la Unidad Popular ni con el movimiento indígena, pero sí se identificó con las causas y con la propuesta de Yacu Pérez, especialmente cuando empezó a moderar su discurso, ¿no? Yo vi a un Yacu Pérez, o sea, como vivo en Cuenca, pues a veces el análisis es más completo cuando uno vive toda la trayectoria, ¿no? He visto a Yacu Pérez en sus facetas más radicales, y he visto a Yacu Pérez en los meses finales o en la primera vuelta, diciendo que estaría de acuerdo en suscribir un acuerdo comercial o apoyar la suscripción de un acuerdo comercial con los Estados Unidos, porque eso mejoraría el potencial de exportación de los productos agrícolas en el mercado de nuestro principal socio comercial, ¿no? Eso era impensable durante los gobiernos anteriores, muy especialmente durante el gobierno de Alfredo Palacio, en el cual estuvimos cerca de avanzar con una negociación de un tratado de libre comercio, que a la larga simplemente es lo mismo que el actual, quizás con componentes adicionales ahora, más interesantes, más sociales, pero bueno, era un acuerdo para liberar fronteras y hacer un mercado común, que esa es la definición de un acuerdo. Y en ese momento, pues tanto el movimiento indígena, así como sus grupos que hoy también lo apoyan, se viraron el TLC, ¿no? Literalmente se viraron el Tratado de Libre Comercio durante el gobierno de Palacio. Y ahora pues vemos un Yacu Pérez que le parece interesante al menos o al menos hay condiciones favorables para ambos en avanzar hacia la suscripción de un documento que permita abrir un mercado común entre ambos países. Entonces, esa moderación, creo yo, más bien, más elementos creo que también propios de la campaña, el tema del saxofón, conectarse también con la Pachamama, que es atractivo para los jóvenes, o sea, como digo, sintonizarse con el medio ambiente, incluso hasta con este tema ancestral, está nuevamente en boga en ciertos segmentos, y hizo que sea una propuesta liviana, ¿no? Medio New Age también para ciertos segmentos clase media. Entonces, como digo, el electorado de Yacu Pérez es sumamente variado, quizás en los segmentos más moderados podría quizás irse una porción razonable del voto a Guillermo Lasso, quizás en los sectores más de izquierda se vaya más hacia Andrés Arauz, pero como digo, nuevamente volvemos más allá de las ideologías, volvemos a la resistencia, ¿no? O sea, ambos candidatos tienen resistencia, entonces, tanta resistencia tiene Andrés Arauz con el movimiento indígena por todo el background de Correa y el ataque y la persecución a muchos de sus dirigentes y al mismo Yacu, ¿no? Y tanta resistencia tiene también un candidato que representa un sector como es el bancario, que no es bien visto en este sector, como explicaba hace un momento Grace. Ahora vamos a hablar un poquito de los fichajes. En esta campaña hemos visto que Arauz pues ha tenido una cercanía quizás con el sector indígena, pero no con Yacu Pérez, que es un personaje, digamos, desequilibrante un poco en Cuenca y en el Azuay. Hemos visto también que ha tenido cercanía con algunos sectores sociales, pero quizás no tan visibles dentro de Cuenca. Por otro lado, vemos que Guillermo Lasso tiene o ha fichado, por decirlo así, a Marcelo Cabrera, que ganó las elecciones como asambleísta. Me parecería a mí que por un ejercicio también de rechazo a la actual alcaldía, supo consolidar ese voto y pues llegó a la Asamblea Nacional. Vi en redes en los últimos días también que había fichado al Movimiento Contigo, que es de uno de los ex candidatos también a la alcaldía de Cuenca. Había hablado con Javier Martínez, ex gobernador, había hablado con personas ex izquierda democrática, es decir, toda una amalgama de personajes que ya han estado en política y que ahora forman parte de la campaña de Lasso. ¿Cuáles son los mejores fichajes, Grace? ¿Consideras que haber fichado a Marcelo Cabrera quizás por parte de Lasso fue una jugada importante, teniendo en cuenta que es el último ganador, digamos, de al menos los personajes locales? ¿Y qué también le puede ir en el partido con estos fichajes?
A ver, Marcelo Cabrera es producto de ese rechazo que siente al abandono que tiene la provincia de la SUAY. Él siempre en su eslogan de campaña era "Soy primero", y creo que eso reforzó mucho más el sentido de pertenencia por nuestra provincia. Segundo, fue un alcalde que en su momento llegó a tener casi el 67% de aprobación, y la gente le recuerda con muy buena consideración porque logró incluso terminar técnicamente un proyecto que le había costado lágrimas y sangre a los cuencanos, como fue el proyecto Tranvía. Yo creo que fue un acierto su campaña a la Asamblea, y obviamente nosotros lo habíamos analizado en diciembre en nuestras encuestas que sacamos en la consultora. Él iba a entrar porque dentro de esa larga lista de candidatos asambleístas, él y J. Llored eran de los más conocidos. Y claro, obviamente otras variables más como el arrastre de Yacu, como el arrastre de Herbas y otros candidatos. Yo siempre digo que los votos no se endosan, pero el apoyo de estos líderes importantes o el apoyo de figuras representativas en cada territorio son importantes, porque te permiten generar una tendencia de cambio y te permiten hacer acuerdos que son necesarios en política, que son necesarios en este momento en el Ecuador, y que formen un gran proyecto de gobierno para cualquiera de los dos candidatos. Vemos como en el proceso presidencial, ¿no? Yo leí un tuit de Matías en donde decía quienes habían apoyado a Lasso, quienes habían apoyado a Arauz, pero lamentablemente de los 16 candidatos presidenciales, que los 10 no tienen ni el 3-4% de representación. Y Y hablamos eso ahí, significa que la gente rechazó a esos candidatos porque no cumple con las expectativas que necesita el electorado. Entonces, no sé Grace, qué tan bueno perdón que sea, te interrumpa. digamos, el apoyo de cierto candidato para cualquiera de las dos campañas en este momento. Hay acuerdos importantes con algunos alcaldes en diferentes provincias, con algunos líderes de opinión también en algunas provincias, pero yo creo que el partido lo ganará quien juegue mejor, quien meta más goles y quien le tome desprevenido al opositor. Ahora, te interrumpí un poquito, Grace, no sé si No te estás bien con preocupes. el audio. Paul Carrasco también se ha sumado, él fue candidato presidencial. Si no estoy mal, en el ASUE quedó último o penúltimo y a nivel nacional pues ocupaba esas mismas posiciones de no tanto honor, ¿no? Casi que en el descenso y ya perdida la categoría, definitivamente con Paul Carrasco. Pero él también se sumó al apoyo a Lazo. ¿Estos apoyos suman o restan? Grace primero y luego Matías también con el mismo tema de los fichajes. Bueno, Paul Carrasco significó un proyecto importante en un momento de la historia de la provincia. Llegó a ponerle a la provincia de La Suay en un lugar muy importante, reconocido a nivel del Ecuador, pero yo siempre digo que que nuestro país es ese escenario político en donde uno puede morir muchísimas veces y donde se puede revivir hasta cadáveres políticos. Yo creo que el apoyo de estos líderes son importantes. Sin embargo, no te suman ni te restan porque los votos no son endosables, porque hay personas que pueden creer en un proyecto político porque la persona lo ve así, porque sus características de vida son así, pero puede que no estén tan afines al partido. Entonces, yo creo que en el Azuay, frente a esta crisis de liderazgos que tenemos hoy, creo que causó mucho más ruido que Paul Carrasco apoye la candidatura de Lasso que Que su misma Andrés Arauz candidatura. retuitee la carta del alcalde Pedro Palacios. Claro, claro. Matías, ¿cómo ves estos fichajes, no? Quizás para aclarar un poco lo de Pedro Palacios nunca aceptó que Arauz, pues, digamos, le había respondido, contrario a lo que pasó con Marcelo Cabrera, que de inmediato, pues, puso otro tuit y lo invitó a Cuenca y firmaron un acuerdo. Más bien con Pedro Palacios creo que fue un disparo con chanfle, no sé cómo explicarlo. Pero ¿cómo ves, Matías, estos acuerdos y estos fichajes? Bien, bueno, yo coincido. Obviamente creo que para todos está claro que eh, el voto no se endosa, si no sería si no ya hubiera ganado las elecciones alguien.
Sin embargo, creo que la construcción del concepto sí puede influir en la percepción que puede tener la gente de dónde están todos, ¿no? Nuevamente, en este sentido de construyamos la tendencia y a la larga el indeciso se subirá donde están todos, ¿no? No es lo mismo ver a un Guillermo Lazo que suma a un Javier Herbas, a Pedro José Freile, y un poco de figuras buenas, malas, pero suma, ¿no? Que verle hasta hace poco a un Andrés Arauz solo, ¿no? Es como que nadie quiere estar con él. Tanto así que tuvo que hacer un acuerdo y bastante formal con Isidro Romero, ¿no? Entonces, chuta, si de los candidatos evaluamos su campaña, creo que la de él fue de las más patéticas, honestamente. O sea, una cosa llena de violencia, bueno, quizás tendrá su cabida, su electorado, bueno, por ahí tuvo su 2%, pero claro, tuvo que recurrir a ello para no estar solo, en el sentido de que todos se van con el uno. Yo creo que ahí lo de Jaime Vargas tuvo su momento, ¿no? Yo creo que ahí hubo un pico que quizás hubiese sido determinante si no hubiese terminado como terminó. ¿Qué quiero decir con esto, no? Pasó lo de Guamote, al siguiente día se suma Jaime Vargas, y como que se daba la impresión de que se construía un De que frente fue orquestado nuevo, también, ¿no? renovado de apoyo a Andrés Arauz, ¿no? Claro, la consecuencia, no sé si a la larga fue peor que el intento, ¿no? En el sentido de que salió Yacu Pérez, que a la larga es la figura, ¿no? Yo creo que Yacu Pérez es la figura, y empezó a despotricar con unas palabras terribles, y no sé si a la larga se le fue en contra el tema, pero durante ese fin de semana, incluso viendo encuestas, sí se sintió que parecía que se iba a construir algo interesante de un apoyo diferente, de sectores diferentes a la candidatura de Andrés Arauz. Quizás algo todavía queda, pero como digo, el revés que hubo ayer de Pachacuti, y especialmente de la figura de Yacu Pérez, porque a la larga es así, ¿no? Él es la figura, creo, más relevante, sin duda, y de largo. No sé si fue peor que haberse quedado solo a la larga. Habría que irlo analizando. Ya para ir terminando en estos últimos minutos, quería hacer referencia a algunos goles que se han dado, al menos en estas 2 últimas semanas. Vimos a un Arauz contra las cuerdas con el tema del Banco Central en la anterior semana, un golpe que fue bastante duro y que aparte lo metió a él en el discurso que tenía Guillermo Lazo, un gol, me parece a mí, al menos desde la campaña de Guillermo Lazo. Y vemos por otro lado esto que señalaba Matías, ¿no? La unión quizás de Vargas, del hecho de firmar un acuerdo con la FEINE y también el guamotazo, como se lo llama ya, que fue ese ingreso de Lazo a Guamote. Y ahora en estos últimos días vemos también que se ha vuelto viral en redes sociales, más allá de si esté bien o no, la vacunación de Alfredo Borrero, hijo de Alfredo Borrero Maldonado. ¿Cómo ves, Grace? ¿Estos últimos goles alcanzan para que uno de los dos ya gane el partido, o qué hace falta para llegar pues a la meta el domingo? Bueno, como lo dije al inicio de la entrevista, John, yo creo que esta campaña en segunda vuelta ha sido más de ataques que de propuestas, ha sido más de campaña sucia que campaña de contraste, que no es lo mismo. Ha sido mucho más de videos, trolls y de maquinaria y de guerrillas de digitales que buscar soluciones al país. Y esto ha sido de lado a lado, o sea, hay que entender que ha sido de lado a lado porque, claro, uno de ellos quiere ser el ganador y quiere llegar a Carondelet, ¿no? Sin embargo, hay temas muy profundos que no se tratan solo de campaña sucia. Una cosa es sacar el tema del Banco Central, una cosa es sacar el tema del feriado bancario, pero otra cosa es el tema de las vacunas. O sea, yo siempre lo he dicho, creo que sería gravísimo para la campaña de Guillermo Lazo, que ha mantenido una narrativa de Andrés, no mientas otra vez, cuando su candidato a vicepresidente tenga un tema complicado con el tema de las vacunas, que es algo imperdonable para las y los ecuatorianos, porque se ha llevado vidas humanas. Yo creo que es importante que, si esto es mentira, salga a desmentir, salga a decir las cosas siempre con la verdad, porque si quiere gobernar un país, a cualquier candidato, cualquier autoridad necesita tener la transparencia por encima de todo. Y yo creo que es importante aclararlo frente a 2 días, 3 días antes de las elecciones de segunda vuelta. Creo que sería lo más prudente para el Ecuador. Y bueno, del tema de los goles, por un lado, de Andrés Arauz, yo creo que
Guillermo Lasso en esa segunda vuelta entró con fuerza, le dio donde tenía que darle, y siempre dicen que las campañas de desgaste son para que el otro candidato se ocupe en responder y en aclarar las cosas y para que el otro fomente las propuestas, ¿no? Sin Claro, embargo, llevarle a la cancha, ¿no? A la cancha tanto propia. desgaste que hoy la gente lo único que necesita es que se acaben las elecciones, que ya se elija un presidente y que comience a trabajar. Y hay que entender también que frente a la crisis económica que vive el Ecuador, la mayoría de las personas lo que necesitan es soluciones, propuestas, ya no los mismos discursos del correísmo, anticorreísmo, sino los discursos en donde la gente pueda solucionar, hacer énfasis a los problemas que tienen con respecto a la salud, hacer énfasis con el tema a la economía, pero sobre todo a la educación, que es una deuda que tienen con los jóvenes. Matías, este análisis de los goles de las dos últimas semanas, que son más o menos los que se quedan en la percepción, digamos, en la retentiva del votante. Lo que pasó antes prácticamente queda anulado. Esos últimos goles, ¿cómo los ves? ¿Y cuál es ese remate que falta quizás para que uno de los dos ya llegue pues con mejor suerte el domingo? Coincido con un poco con lo señalado, ¿no? Yo creo que el meme drop, como a la larga, pues Durán Barba lo definió en una entrevista hace poco, ¿no? Que lanzó Guillermo Lasso respecto al Andrés No Mientas otra vez, como que descolocó la campaña, ¿no? Yo creo que fue tal la reacción que al día siguiente, si le preguntabas a alguien, votante medio, qué opinó del debate y qué sacó del debate, pues la conclusión era que nadie quiere ser Lenín Moreno y que ambos son Lenín Moreno, porque todos se encargaron de decir que el uno y el otro era más o menos vinculado al presidente actual, ¿no? Y lo que quedó sin duda también fue la frase, ¿no? La frase que después hizo canción, que luego le ataron hábilmente al tema del Banco Central y quizás durante esa semana y media se mantuvo muy ocupado Andrés Arauz tratando de arreglar un poco el tema, de salir de ese arrinconamiento metido dentro de la frase. Y el remate ha sido duro, ¿no? Yo creo que el tema del fin de semana fue algo interesante, como digo. No sé cuánto quede, pero ahí se ve incluso en los números un punto de inflexión, ¿no? Del tema de Guamote, de Delfín, cómo manejaron también la comunicación alrededor de eso, incluir el tema de octubre, de incluir a Jaime Vargas como representante al siguiente día de la CONAIE. Se veía una cosa especial, ¿no? Una cosa diferente que golpeó, ¿no? Como digo, quizás el autogol vino pronto, no sé cuánto afecta también este revés de Yacu Pérez. El tema de la vacunación sin duda tiene que aclararse, es un tema que aunque ya veo que más allá de la relevancia, para la población también, Andrés Arauz se vacunó en Argentina, Guillermo Lasso se vacunó con los Rotarios, Durán Barba se vacunó, o sea, es una saturación de información, lo que penosamente hace que no podamos discernir qué es verdad y qué es mentira, qué es información real y qué es una información falsa, ¿no? Entonces, es una sobrecarga de información que incluso nosotros que estamos en esto todo el día, revisando, leyendo, a veces uno tiene que medio verificar la fuente, porque uno ya no cree qué mismo es real y qué mismo es mentira, ¿no? Hay Dos, tres veces, ¿no? demasiada saturación de información y eso hace nuevamente que más bien el elector inconsciente o conscientemente ponga un bloqueo a la comunicación política de este tipo de campaña negativa y más bien sigue indeciso, ¿no? Y como digo, quizás ahí que toque una fibra emocional positiva, ese creo que va a la larga a hacer un diferencial el día de las elecciones, ¿no? Y yo creo que el compromiso, no creo que lleguemos a una campaña de propuestas a estas alturas, pero sí debe ser, las campañas son para ganarlas, ¿no? Yo creo que el deber ya es desde el 12 de abril, gane quien gane, ya empezar ahora sí a A tratar de proponer y a gobernar. escuchar y a reconocer también al adversario, ¿no? Eso también es importante. Si gana el uno, gana el otro, tiene que reconocer que hay una fuerza política que representa un poco menos de la mitad del electorado, que tiene también grupos de respaldo bastante heterogéneos que respaldan causas, que tienen también propuestas y que tienen que ser respetados también dentro del espectro, ¿no? Si nuevamente vamos a gobernar solo para los que me siguen, realmente no vamos a ir a ningún lado.
Listo, para concluir ya que también nos coge el toque de queda, estas restricciones que nos han puesto y que nos impiden de alguna manera salir en otro horario que nos hubiese gustado un poco más. Bueno, saludar a Jorge Palacios, quien nos está siguiendo en nuestra transmisión de Facebook Live, a Juan Carlos Rodas. Jorge dice, en este país existe odio electoral, bastante cierto. Cristian Quito, quien pues asegura que ganará Arauz, habrá quien piense también lo contrario, a Jorge Esteban, bueno, saludos a todos quienes nos han seguido en la transmisión. Y para finalizar, tomándole la palabra a Grace, ¿es posible hacer una apuesta de quién va a ganar el domingo? Yo al menos no me atrevería a priori. No sé si ustedes se atreven, pero al menos en un minuto, ¿a quién le ven mejor perfilado? ¿A Lazo, Arauz, al nulo? Grace, empezamos contigo y ya para terminar. La verdad sería irresponsable para mí dar un resultado. El Ecuador es un país de sorpresas, así que tendremos que esperar el domingo 11 de abril a las 10 de la noche a que el Consejo Nacional Electoral pueda dar unos resultados oficiales y ver si no arde Troya los próximos días. Matías, tu pronóstico por el partido del domingo. Bueno, creo que tampoco me quiero atrever a mojarme el poncho tanto esta vez. Dejemos un poco que se pronuncie la ciudadanía, creo que también este rato podría ser tendencioso. Sin embargo, creo que lo importante y el mensaje para quienes están indecisos es que realmente hay que ocuparse un poco más de la política, ¿no? Son los políticos los que definen las reglas del juego, de cómo nosotros vamos a llevar nuestra profesión, cómo nosotros vamos a llevar nuestro rol dentro de nuestra relación empleado con empresa. Son los políticos los que definen las reglas del juego, cómo vamos a vivir nuestras libertades y nuestros derechos, ¿no? Entonces, a veces no nos abstraemos o no interpretamos que lo que está en juego es muchísimo, ¿no? Están en juego nuestras libertades, están en juego nuestros derechos, están en juego nuestras oportunidades de salir adelante. Y si es que nosotros, que tenemos la capacidad y tenemos lo más sagrado que es el voto, no nos ocupamos de la política, sin duda la política sí se va a ocupar de nosotros. Listo. No, yo personalmente tampoco me atrevería a dar un ganador. Estamos en un partido apretadísimo. Decía Jacobo García el otro día que quizás nos vayamos a los penales y hasta al VAR, ¿no? Y habrá que estar atentos a lo que suceda el domingo en el partido. Les agradezco mucho. Agradecemos también aquí a la gente de La Trinca que nos da chance para este espacio que lo considerábamos necesario. Ya volveremos con la jugada maestra cuando vuelvan a la cancha nuestros jugadores cuencanos, nuestros candidatos locales. Saludos a Grace, muchísimas gracias. Saludos a Matías también, gracias. Y a quienes nos siguen en la señal de La Trinca, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, John. Muchas gracias.